Tardes, querida familia montemarina, estamos aquí para entregarles una nueva versión del podcast Montemar. En esta oportunidad nos reunimos con lo más selecto de nuestros miembros de la comunidad para traerles a ustedes un tema muy novedoso y que creo que va a ser de su interés, que son los videojuegos. Principalmente en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo impactan los videojuegos en el desarrollo de una persona, ¿cierto? En la infancia, en la juventud y desde la adultez. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Sebastián Moreno. Bienvenido, Sebastián. Nos acompaña también Jorge Silva del cuarto año medio B y el profesor Darío Jiménez, y que les habla el profe Jaime Saldaña. Así que, muchachos, muy bienvenidos. Es para mí muy grato contar nuevamente con esta instancia. Creo que es algo que nos va a servir como precedente para el colegio, así que vamos al tema. Principalmente lo que queremos hacer y la reflexión que nosotros queremos llegar con este podcast es principalmente cómo nosotros percibimos los videojuegos y transmitirle esta visión a las familias, ¿cierto? A las casas y a todo aquel que nos quiera escuchar. Principalmente hablando acerca de cómo creen ustedes que son percibidos los videojuegos. Hay un estigma social, hay algún tipo de mitología, ¿cierto? Como de mitos que engloban, ¿cierto?, este tema para que de repente los padres que están recién accediendo con sus hijos a este mundo de los videojuegos puedan informarse un poquito más. No sé, me gustaría escuchar la palabra de la voz de la juventud acá. Jorge, ¿qué opinas tú respecto de eso? Yo la verdad pienso porque desde un punto de vista muy general, uno con los videojuegos, al igual que con cualquier arte, viéndolo desde afuera dice es simplemente medio de entretención, no aporta nada, al igual que por ejemplo una pintura, uno puede decir ya es una pintura, con la música es una simple canción. Pero un videojuego transmite mucho más que simplemente un medio de entretención. Un videojuego puede contar una historia, puede hacerte llegar a ti a ver el mundo de una forma distinta. Con juegos como por ejemplo el Red Dead Redemption 2 y otros varios más, donde hay un trabajo del personaje en el que pasa de ser un monstruo a volverse un hombre, pasa de ser algo malo para la humanidad para volverse un ejemplo a seguir. Entonces para mí es como un medio de inspiración, aparte de un escape en el que uno puede vivir en un mundo sin críticas, sin nada, donde si uno falla puede volver a intentarlo 1.000.000 de veces más si es necesario. Claro, entiendo. ¿Y tú crees que el videojuego encierra en sí mismo, ¿cierto? O cómo se ve el videojuego desde afuera, ¿se ve con algún tipo de recelo, ¿cierto? Como de desconfianza? Sí, la verdad sí, porque por ejemplo en las noticias de Estados Unidos salió hace un tiempo que había hubo un tiroteo y resulta que era una grabación del GTA. Entonces hay Claro. mucha gente también que dice que los videojuegos incitan a la violencia, que incitan al consumo de drogas por juegos también como el GTA, ya que son como muy para adultos, consumo de drogas, violencia, sexo y todo eso, pero los videojuegos pueden expresar mucho más que solamente cosas malas. Claro, ahora igual hay que tener en consideración que los juegos, al igual que las películas, también son rateados, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, o si tienen rango de edad recomendado. Exacto. Para no alterar a la gente. Efectivamente, o sea, por eso también invitamos a profesores para que nos den su opinión respecto, porque cuando nosotros éramos más chiquillos, ¿cierto? No existía este rateo, ¿cierto? Esta clasificación de juegos por edad. O sea, los videojuegos eran una cuestión más bien universal, o sea... Sí, igual el universo también de consola y de videojuegos y de cosas relacionadas era súper selecto igual. Para tener hoy en día, por ejemplo, cualquier tipo de plataforma es mucho más fácil. De hecho, para nosotros, generalmente, o por ejemplo, nosotros, cuando chicos no teníamos la facilidad para, por ejemplo, hoy día tener una consola es mucho más fácil. Yo, no sé, primero fue Nintendo, pero después de eso creo que fue Play 1. Entonces, y yo me considero como un asiduo jugador. Volviendo a lo que decía el Jorge, creo que tiene razón, o sea, es una forma de arte. Hay juegos preciosos que cuentan historias preciosas. Hollow Knight y estos juegos de plataformeros 2D que están saliendo ahora como moda, por decirlo de alguna forma. Son juegos preciosos de mirar. Pero asimismo también creo que tenemos que tener súper
en vista y tener conciencia de que hay algunas cosas que juegan en contra, o sea, el uso de pantalla, todo esto que estén rateados, por ejemplo, y que las mismas familias no sean capaces de controlar que los chicos no jueguen estos juegos que son para mayores de edad, por decirlo de alguna forma, y no quiero decir que tengan 18, sino que sobre 16, sobre 10, sobre 8, etcétera, etcétera. O sea, creo que personalmente yo soy un ferviente admirador de los videojuegos, pero asimismo de la conciencia de saber usarlo. Más encima, después cuando uno sea adulto, ustedes se van a empezar a dar cuenta que no vaya a tener el tiempo, vaya a tener que elegir. Juego, salgo, hago mis cosas, la familia, entonces de a poquito vaya a empezar a elegir mejor, yo creo, a tener esos puntos claros, ¿cachai? Más encima hoy en día los juegos como que son larguísimos, no sé, yo tengo Play 5, estoy jugando hoy en día Hogwarts Legacy y llevo meses jugando Hogwarts Legacy porque no puedo avanzar. Ese es corto de los de Pero por eso, entonces, claro, un RPG que es relativamente piola, entonces también como que es una situación que tenéis que ir mejorando a poco, creo. Es bacán tener la visión de alguien joven, pero también de nosotros que ya hemos venido de la mano de esto, Claro. de ir avanzando un poquito. ¿Qué pensará alguien de las fichas, digamos? Sí, eso mismo de la estaba arcade, pensando, de que los el Samoa. Samoa, Delta 4 en Valparaíso. Entonces, yo comparto mucho la visión de yo también. Tuve mi Play, mi Xbox, mi Nintendo, Super Nintendo, incluso me acuerdo muy bien que un tiempo que era jugar Mario mucho para pasar las fases, pero cuando yo tenía la edad de Jorge era de la ficha, uno iba al arcade por 50 pesos y jugaba una ficha que te daba derecho a 3 vidas y si tú morías por el... Galaxy, Buenísimo. El Lobo del Aire en 1943, juegos maravillosos. Entonces uno dedicaba un tiempo, pero sabía muy bien que eso estaba vinculado a comprar 1, 2, 3, 4 fichas, jugar un periodo de tiempo, pero después te vas a tu casa a hacer otras cosas, Claro. jugar a la pelota, leer, ver tele, conversar. Pero lamentablemente ahora el tema de la Play 5 y otras consolas te generan la vinculación con la tele en la casa. Muy a la mano. Muy a la mano. Sí. Y si ya te aburriste de jugar Play, podrías jugar en el celular. Entonces, y el celular tiene un poder de resolución gigantesco que es mejor que un Super Nintendo. Entonces, yo creo que ahí está la gracia, que es ¿un videojuego es algo malo? No, para nada. El niño genera capacidad de resolutiva, capacidad de motricidad fina, genera la capacidad de vincularse con una historia específica y que buscará el resolver ese enigma que se genera, pero dentro de las justas medidas. O sea, si yo voy a estar jugando 3 horas diarias, no hay nada, no hay mérito, no hay nada. Pero si yo soy capaz de dosificar esto a un tiempo determinado, darme cuenta que también eso es una fantasía, que yo apago el juego y que mi skin o mi monito, que cual yo le genero un cierto cariño, no sé, en el Fortnite pasa mucho, y si me matan no pasa nada. No es algo de realidad. Y establecer esa distancia yo creo que es muy sano. Opino muy parecido, y también sumado a eso, una de las habilidades que se desarrolla también con los videojuegos, que nosotros lo vimos durante toda nuestra evolución, ¿cierto? Accediendo a estas tecnologías, es la tolerancia a la frustración. O sea, muchas veces hoy en día los muchachos explotan, ¿cierto? Y sobre todo cuando son juegos colaborativos, ¿cierto? En los que están todos conectados y son, no sé, por ejemplo, Battle Royales o todas esas cosas, que muchas veces los papás se espantan cuando ven a los hijos, ¿cierto? Digamos, desaforadamente gritando en su habitación, ¿cierto? Aunque estén conectados con audífonos y con micrófonos, ¿cierto? Gritando y peleando con los compañeros, en unos casos insultándose entre ellos, ¿cierto? Que por un lado, ¿cierto? Es una expresión natural de un joven, ¿cierto? No podemos desconocer eso, que tiene una efervescencia, pero por otra parte es una muestra muy negativa que muchas veces los jóvenes dan hacia sus propios padres respecto de cómo están tolerando la frustración de que no les resulten las cosas en los videojuegos. O sea, por ejemplo, yo de niño quizás no jugaba juegos tan complejos como hoy en día, no sé, por ejemplo, Cuphead,
que cada etapa es un desafío pero enorme y te pone a prueba tu nivel de paciencia y de frustración, o los Dark Souls, por ejemplo. Cualquier Soul-like. Exacto, entonces son videojuegos que te ponen a prueba de cierta forma y que muchas veces nosotros como adultos de repente nos exaspera. Entonces, el graduar eso por parte de los consumidores de videojuegos y que los padres también estén abiertos a educar de cierta forma, una educación emocional, una contención, el trabajo de conversar respecto de estos temas, porque es bastante necesario no esconder el tema, ¿cierto? No es un tema de niños, no es un tema que involucre solamente a los niños, es un tema ya familiar, ¿cierto? Muchas veces los muchachos pasan más horas en la consola, en el computador, y quizás los padres lo ven como algo muy normal, que es algo cotidiano, que es algo bueno, pero por otra parte también hay que dosificar un poquito porque, como te digo, la vida social a través de la pantalla, a través de la virtualidad, no es lo mismo. Sí, a mí me gustaría decir algo que, por ejemplo, es verdad que hay muchos niños, en especial los cabros chicos, que cuando están jugando y pierden, ya se pueden a gritar o hacen pataleta, lo que sea, pero también, por ejemplo, hay gente que aprende con ellos sobre tener conciencia. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Sendero de Dios o el Camino de Dios, algo así. Es una persona que hizo, varias personas que han hecho el reto de pasar todos los Dark Souls, el Sekiro y el Elden Ring con sus DLC sin recibir un solo ataque. Algo que normalmente nadie logra. Esas personas lo han reintentado, han aprendido los juegos, lo saben al revés y al derecho y lo han completado. Es algo increíble que requiere una paciencia que no cualquiera tiene, y a pesar de haber perdido estando a nada de ganar, mantiene una calma que es bastante razonable para alguien que lleva jugando 5 horas seguidas, 10 horas seguidas, porque algo así hay que hacerlo con tiempo. Exacto. Y eso te puede dar mucha paciencia, porque te puede también mostrar cómo estás, de que, oye, no sé controlarme por perder una vez, o te puede enseñar a cómo manejar mejor ese estrés de haber perdido luego de mucho esfuerzo, que son cosas que también te van a pasar en la vida, porque puedes estudiar mucho para una prueba y te va a ir mal. Y no tiene por qué ser el fin del mundo, no puedes volver a estudiar para remontar en la siguiente prueba, cosas así. Claro, o sea, es una cuestión de constante autosuperación. ¿Qué videojuegos a ustedes los han marcado positivamente, digamos? Que ustedes creen que este videojuego aportó de alguna forma, de alguna manera, a mi crecimiento como persona, por ejemplo. Es una pregunta más o menos compleja porque se nos vienen muchos videojuegos a la mente y, por ejemplo, yo voy a mencionar uno solamente para darle un poquito de tiempo también para pensar en su respuesta. Me llamó mucho la atención, voy a mencionar dos. El primero es un juego que se llama Getting Over It, que es un sujeto que está dentro como de un caldero y se tiene que ir moviendo con un martillo. Ah, sí, lo cacho. Y tú vas moviendo con el mouse, vas moviendo el martillo y tienes que llegar a la cima, y la cima nunca llega. Sí, y en cada paso en falso que das puedes volver hasta el principio. Y es una cuestión que de verdad yo la empecé a jugar y puso a prueba mi paciencia. Tuve que darme una oportunidad de dejarlo un poquito de lado, respirar profundo y decir, ya, a lo mejor no lo estoy pasando bien con este videojuego, lo estoy pasando pésimo, así que mejor de lado, ¿cierto? Y otro que me pareció muy bueno por una cuestión de ponerse en un lugar, digamos, del otro, ¿cierto? En trabajar un poco la empatía, es un videojuego que está basado en un juego de mesa que se llama This War of Mine, que también es como un plataformero, que se trata de una situación de supervivencia de posguerra, ¿cierto? Entonces tienes varios integrantes dentro del grupo que evidentemente tienen distintas características y tienes que ir pasando noche a noche, ¿cierto? Estás en una casa derruida, ¿cierto? Y tienes que tomar determinaciones si ocupas tus recursos para sanar a una persona o para sobrevivir la noche siguiente o ir a buscar más recursos. Entonces te pone en la situación de qué harías tú en una situación como esa, ¿cierto? Entonces son dos juegos que últimamente me han hecho reflexionar harto, me han puesto a prueba, ¿cierto? Y creo que son unas buenas recomendaciones en el caso de que alguien las pudiera jugar, ¿cierto? ¿Pensaron ustedes en qué videojuego les puede cambiar o les pudo haber cambiado la vida? No sé si radicalmente, pero sí haberles aportado algo. O sea, yo personalmente creo que volví a enamorarme con el arte de los videojuegos con todo esto Metroidvania. Últimos años yo siempre había jugado juegos en línea, Call of Duty,
FIFA, como para entretenerme con amigos. Obviamente el tema de la pandemia ayudó bastante a volver a jugar, pero por ejemplo, una de las cosas que me volvió a reencantar con los videojuegos últimamente son todos estos Metroidvania preciosos. Bueno, Hollow Knight, estoy esperando Silksong, hay un juego que se llama Limbo, otro que se llama Inside, que son juegos también súper potentes desde el punto de vista como del contenido en sí. No sé, Shovel Knight creo que se llama otro, que es un caballero que va con una pala como haciendo camino. Hay un histórico que es Edward Jim, que era el de la cabeza del gusano, y es un juegazo. El mismo Mario cuando es 2D. Entonces creo que esos 2D que están saliendo ahora, que más encima ahora están con una calidad gráfica precioso, sí, hay uno, Nine Souls creo que se llama uno, que es un juego que está basado en la cultura japonesa. Entonces son de verdad juegos que uno dice así como, wow, sí, esto efectivamente lo que decía Jorge antes es una obra de arte, claro, y te reencanta. Creo que para mí por lo menos hoy por hoy ha sido eso, así como un reencanto de nuevo, una vez más con esta cuestión que me dice estoy bien, o sea, dentro de lo que yo decía antes del autocuidado y del poder esos límites, es algo que digo, estoy ocupando bien mi tiempo, por decirlo de alguna forma. Claramente. Darío, ¿pensaste en tu respuesta? Sí, tengo hacer referencia a 3 juegos. Primero, es que muchos son de la cultura del FIFA, yo soy de la cultura del Win Eleven y del PES. Y en la gracia del PES, que nosotros nos conseguimos en el Play 2 un control para 4. Entonces nos juntábamos con los primos, eran pichangas eternas. Entonces esa realidad de juntarnos los primos, mi hermano, a jugar y ese campeonato maravilloso, eterno. Tengo muy claro esa instancia de compartir jugando PES. Un juego que me marcó mucho y que ahora está muy de moda la serie que es The Last of Us. Pero el juego, cuando yo lo jugué la primera vez, no lo pesqué mucho y dije, típico juego zombie que no tiene... Y me fue amarrando la historia y lo que más me atrajo de esa historia es el cuestionamiento moral y ético que está dentro de todo el desarrollo. O sea, no sé si habrán visto la serie o no, en final Joel no, le voy a joder la historia, Joel no entrega a la niña porque la niña si la entregaban la tenían que matar, entonces les jodía toda la serie. Vamos a poner una alerta de spoiler ahí. Alerta spoiler. Vamos a censurar esa parte. Yo dije, qué bueno el giro que tomó la segunda parte del juego, una porquería, no lo jueguen, muy malo. Y de hecho la segunda temporada también es mala. Muy bien adaptado. Sí. Y un juego que aquí los antiguos me van a entender porque es un juego de computador que se llama Comandos, que llegó a Chile traducido por español. Sí. El juego bueno. Y lo bueno de ese juego es que cada uno tenía una misión muy importante. Entonces, cuando lograbas entender el desafío y encajar las misiones respecto de los personajes indicados, lograbas pasar la etapa. Igual se podía pasar haciendo triquiñuelas, jugando a la fuerza, matando desde otra perspectiva, pero no era el espíritu del juego. Entonces, me acuerdo muy bien ese juego, etapa gigante, horas jugando. Un RPG táctico, sí, por turnos. Sí. Exactamente. Oye, ¿y ustedes se acuerdan cuál fue el primer videojuego que jugaron? Mario. Pero Mario... ¿Cuál? El primero. Mario World. El primero. Mario Bros. Super Mario Bros. Ya, buenísimo. Ese fue el primer juego que estaba en mi vida. Sí. Lo que en un computador ahí medio pirateado. Fui una vez de vacaciones y estaba ahí me enamoré. Creo que lo eché demasiado para atrás, ¿o no? Atari 800 XL, Telepon con la perillita. Buenísimo. Debe haber sido Mario del de Nintendo. Ya, es el mismo en realidad. Mario del Nintendo. Exacto. Buenísimo. Yo recuerdo que el primer videojuego que jugué no fue en la consola, sino que fue en un computador que trajo mi viejo para trabajar en la casa. Y era el Prince of Persia, pero una versión así muy pixeleada. Sí, era muy bueno. Y yo de verdad llegaba a una parte en que no podía pasarlo y ahí tenían que acudir, ¿cierto?, mis primos mayores a ayudarme para yo poder seguir jugando, ¿cierto? Y poder pasarla bien, pero fue un acercamiento que
después al momento de cambiar, ¿cierto?, a una consola me pareció pero fantástico. O sea, el salto que hay de una consola a otra, y esto también dejamos como un poquito la invitación para los siguientes capítulos de esto, que vamos a hablar de la evolución del arte y digamos la imagen en el videojuego, de la música en el videojuego y la narrativa también en el mismo. Creo que cuando uno parte jugando un juego así tan básico y lo ve, el trayecto hasta lo que hoy en día podemos ver, digamos, lo que podemos apreciar dentro de los videojuegos, como decía el Seba, el arte y las gráficas tan bonitas que hoy en día hay, creo que es algo que nos marca, ¿cierto? Él pregunta para más o menos darle un consejo, una cuestión como una especie de apoyo a las familias. ¿Cómo creen ustedes que se puede promover el uso saludable y equitativo de los videojuegos dentro del hogar? Horarios. Ya. Horarios, o más que horarios, porque a veces uno puede estar muy metido en una misión, así como están a punto de terminar el juego y justo por el horario de la hora y media, por ejemplo, que hay fuera. Más que horario le pondría como, bueno, depende del tipo de juego, pero horario así media hora, una hora, o cantidad de misiones, viendo principalmente el tipo de misión, porque no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero quedar a media misión es horrible porque queda como con todo el suspenso, el saber qué va a pasar, va a terminar el juego, va a haber una secuela, y es una sensación muy incómoda porque ¿Y eso sería, por ejemplo, como una especie de autorregulación? o sea, pues, depende, por ejemplo, para mí, para ustedes, que ya tenemos una edad suficiente, podemos regular nuestros horarios, saber cuándo ya jugamos suficiente rato y cuándo hay que hacer otras cosas, pero por ejemplo, para mi hermano pequeño que tiene 7 años, a él hay que darle no, él no juega cosas tan como con misiones y todo, pero a él sí ponerle tiempo, ponerle, mira, ya estoy jugando este juego, 3 misiones, 2 misiones, y de ahí dejáis la pantalla un rato o el día siguiente, porque si no, ya empezó a doler la cabeza, se le van a secar los ojos, cosas así, entonces... Sí, creo que la gracia está en la calendarización, en eso estoy de acuerdo. Yo no sé si tanto sería demasiado específico en el tema de que sea como por etapas de cada uno de los juegos. Terminar la misión así Pero por porque- eso, pero yo creo que también tiene cierto punto el que nosotros seamos capaces de calendarizar como por horario, por decirlo de alguna forma, el que ocupar. O sea, saber que tenemos de punto A al punto B en este horario para ocupar, para utilizar nuestro tiempo. Probablemente nosotros, tú por ejemplo que decís que tenemos nuestra como esta percepción de que ya podemos utilizar bien el tiempo, también va desde el otro lado, va desde el punto de vista de nosotros. Entonces nosotros también tenemos que saber utilizar bien este tiempo para elegir mejor. Entonces creo que también va por ahí en el punto de vista de la calendarización. Yo insisto, yo apoyo caleta el hecho de que juguemos, pero asimismo, por ejemplo, yo no juego en la semana. ¿Cachai? Me cuesta mucho jugar la semana porque tengo que hacer otras cosas, porque prefiero descansar. Entonces tiene que ver con eso. Hace poco, por ejemplo, tuve una conversación con uno de mis alumnos de la jefatura en relación a esto y le dije, es que no podís pegarte un plantón de 3 horas un día miércoles, porque no te va a hacer bien, independiente que empecé a las 2 de la tarde. ¿Cachai? Pero el fin de semana, bueno, es conversable, 1 o 2 horitas que te pedís porque ya estáis de descanso. El viernes en la tarde, por último. Pero ¿cachai? O sea, creo que va de la mano con este tema que tú decís del horario, la calendarización, que seamos capaces de meter en nuestro espacio y dependiendo del día. Y de ahí vayamos viendo específicamente si es un juego, si hay que pasar etapas, si hay que pasar una misión en específico, ¿cachai? Como que creo que va desde el otro punto de vista, o sea, desde el punto de vista de que nosotros utilicemos los tiempos para ocuparlos mejor. ¿Cachai? Creo que por ahí Y pasa también porque el jugar es eso, jugar. Sí, po. Es una actividad más dentro de un múltiple de actividades que tienes que hacer y que es desde la estructura recreativa, que es como un premio después de las actividades que desarrollé. Ayudé en la casa, hice mis tareas, estudié, hice deporte. Entonces ya cumplí con una serie de actividades las cuales yo puedo determinar que son prioritarias y como premio juego. O sea, yo comparto muy bien lo que me dice Sebastián de no jugar en la semana. Y evidentemente a los papás decirles que, o sea, preocúpense también por los juegos que están jugando sus hijos. O sea, vean lo que les expliquen qué están haciendo, porque como muy bien me mencionaron ellos, o sea, acá existe este ranking, esta
categoría de edad, y a veces hay juegos que no son necesariamente adecuados para la edad del niño, y uno por desconocimiento, porque simplemente no se preocupa, o porque es el jueguito que tiene que hacer estas cositas, no le da la importancia ni la preocupación que debería darle. Claro, efectivamente. O sea, es una cuestión, digamos, que va por una parte del desarrollo propio, de la autorregulación, de la conciencia misma que tiene que tener el jugador, y por otra parte los padres en cuanto a la vinculación del mundo de sus hijos. O sea, si los padres les gusta saber quiénes son los amigos de sus hijos, dónde van a jugar, ¿cierto?, a la casa de quién van a visitar, también igual es primordial preocuparse de qué es lo que están consumiendo sus hijos en cuanto a los videojuegos. Oye, para ir dándole como un poquito de cierre a este capítulo, ¿cómo ven ustedes el futuro de los videojuegos en educación, por ejemplo? ¿Lo ven como una herramienta? ¿Lo ven como un obstáculo que hay que sortear? ¿Qué es lo que pudiesen pensar ustedes acerca del videojuego como un método de enseñanza, como un método, digamos, didáctico? Yo sí lo veo posible porque hace unos años salió Minecraft Education, que es una versión extra del Minecraft en que uno puede aprender cosas de química y de muchas otras cosas más. Ya que todo videojuego, al igual que una película, un libro, lo que sea, si se hace bien puede quedar una cosa maravillosa, y si se hace mal puede quedar basura. Claro. Si un juego se implementa bien, se hace con amor, uno puede lograr un juego que enseñe lenguaje, biología, física, química, historia, lo que sea. Por ejemplo, los Assassin's Creed no son una historia 100% verídica, pero igual te enseñan mucho del contexto, qué es lo que ocurre, y te ambienta, te da una guía de cómo era la situación en esa época. Los Medal of Honor. Sí, pero claro, pero igual así te posicionan en un contexto histórico, claro, o sea, yo creo que al final lo que importa es como al final todos nosotros, como profes también, sepamos ocupar esa herramienta, porque desde el contexto, por ejemplo, ya si nos vamos aprovechando que está acá al contexto histórico, podríamos nosotros decir, no, si la historia la cuenta, no, está contando un contexto histórico. Yo podría hablar de, no sé, del FIFA, por decirte algo, ¿cachai? Y así se juega fútbol. No, claro. Es un contexto deportivo. Entonces, creo que hoy por hoy, por ejemplo, tenemos que saber ocupar estas herramientas para llevarlo hacia donde nosotros queremos. No sé, perdón que hable de mí, pero yo aprendí a hablar inglés en parte por los videojuegos. Y entonces, una herramienta que se ocupó de buena forma. ¿Cachai? Entonces creo que va por ahí, como que el videojuego es una herramienta que nos va a ayudar a los procesos educativos, ¿cachai? Y claro, Jorge dice que además hoy por hoy se están creando instancias de aprendizaje dentro del mundo de los videojuegos, y eso es muy bueno al final, ¿cachai? Entonces creo que por ahí va la cosa. Creo que no sé si el mundo del videojuego en algún minuto va a estar 100% enfocado en lo educativo, alguna ala de ellos, sino que para ellos siempre va a ser una instancia de compra y venta, sí, de entretención. Sí, comercial. ¿Cachai? Exacto. Pero sí, nosotros como profe o el mundo de la educación tiene que de una u otra forma agarrarse de eso. No nos podemos hacer los locos, así como tú decías, que los papás tienen que meterse en el mundo para saber qué es lo que está pasando. Nosotros como profes también tenemos que agarrarnos de eso para que nos sirva como un empuje, o para que nos sirva para involucrarnos más con los cabros, ¿cachai? Cosas por el estilo, sin forzarlo obviamente, pero a que sirva para eso. Sí, yo me acuerdo de un juego, San Andreas creo que se llamaba, que te hacían preguntas específicas respecto del desafío. Era que tenías que responder preguntas, y eran preguntas de geografía, de historia, de química, no me acuerdo muy específico, si era el nombre realmente, pero era eso, era un periodista o un investigador que tenías que ir resolviendo, armando un puzzle. Entonces, ese desafío que te plantea el videojuego, y que te plantea la posibilidad de obtener un premio rápido, que es al final, que es eso lo que uno juega, por eso uno juega a Candy Crush, porque te dan premios y lo burdo pero te dan premios. Entonces, esa idea de ganarte algo, aunque sea pura, ante una pregunta, ante la posibilidad de preguntados, que funciona de esa manera, a mucha gente le gusta por eso, porque se sienten desafiados, se ven obligados a investigar, se ven obligados a mejorar su conocimiento respecto de aspectos súper generales. Sí. Para ya darle cierre a este capítulo, brevemente, si tuvieran que recomendar un videojuego, ¿qué videojuego recomendarían?
Yo aún no sale, pero estoy muy emocionado porque a mí me encanta la saga del Resident Evil y el 27 de febrero del próximo año va a salir el Resident Evil 9 Requiem y la verdad el tráiler se ve muy interesante, el juego anterior lo dejó con una expectativa muy alta, así que yo lo veo como que va a ser algo que va a salir muy bien. ¿Está dirigido para qué edad? Para yo creo que 15 a más o 14 a más. Así como de 14 hacia arriba. Bien, Sí, para que sepan adelante también, porque a lo mejor nos van a escuchar compañeros que tienen menos de esa edad, ¿cierto? Y que quizás nos metemos en un problema. O si no, un The Legend of Zelda, también muy buenos Buenísimo. juegos, y esos son para toda la edad. Buenísimo. Puedo hacer dos. Dale. Uno, bueno, yo voy a insistir, a mí Hollow Knight me voló la cabeza, creo que para los que no juegan o para los que no lo han jugado en cualquier plataforma, Hollow Knight. Y en esa misma línea, perdón, otro que es muy parecido, Dead Cells también, que es un juego sin acabar, que es muy entretenido. Y para los que somos más antiguitos y nos gustan un poco los juegos de pelea, Bloody Roar 2. Oh, The New Breed. Bloody Buenísimo. Roar 2. Yo soy muy Buenísimo. antiguo, no lo cacho. Bueno, yo voy a recomendar un juego que a mí me gustó desde el principio y ahora está muy viejo, que es el Chrono Cross de PlayStation. Juegazo. Juegazo, yo para mí ese juego, la banda sonora, la Tremendo. historia, el arte, es un juego Tremendo. que es bonito, que esa es la calificación. Eso. Es un juego bonito Es y que el juego. es el Tal juego. cual. De hecho, yo es un RPG que lo coloco a nivel de los Final Fantasy. Sí. A mí me gusta más el 8 que el 7, pero eso es un cuento. Y el Chrono Cross es un juego extraordinario, que la historia, la banda sonora, la gráfica, cómo tú vas desenvolviendo no me acuerdo el nombre del personaje, Link, no sé de Zelda. pero bueno, pero vas desarrollando una historia que es muy linda. Entonces, si lo puede jugar alguien, vea, juégalo, de PlayStation. Aparte no está rateado para digamos, para a mayores, ¿cierto? No, es un juego de... Bien sanito. Solamente una corrección, es Chrono Trigger. No, pero No, que no, está la versión no, de Chrono estoy Cross. hablando del perfecto. Chrono Cross Ya, de vale, PlayStation vale, 1. vale. Sí, claro. El Chrono Trigger es la versión de Super Nintendo. Sí, tal cual, sí. Es una versión de Super Nintendo que también es maravillosa. Estuve a punto de nombrarlo, pero como nombraste Chrono Cross. Sí, por eso hago la versión de Chrono Cross de PlayStation. Es buenísimo. Buenísimo. Sí. Bueno, yo como... Es súper larguísimo. No, claramente, tenéis para rato. Yo como recomendación, bueno, un clásico, uno de mis favoritos, Metal Gear Solid. ¿Cómo no? Enseñaría... ¿Nunca lo jugaste? No, sí lo jugué, pero no pude, no lo logré. ¿Enseñaría la Guerra Fría con Metal Gear Solid, Darío? Sí, no, pero que no existe el Solid, pero Claro. es muy bueno. Sí, se entiende, se explica. Bueno, buenísimo. Oigan, Yo tuve a Solid Snake en figura. buenísimo. Qué envidia. Oigan, bueno, cerrando ya, quiero darles las gracias por participar en este capítulo. Seba, Jorge, Darío. Muchas gracias, Darío. Ha sido una conversa muy entretenida. Creo que esta instancia se va a repetir. Estén atentos también ustedes a las nuevas publicaciones en nuestro canal de YouTube. Van a ver póster dentro del colegio con los QR. Ustedes van a poder acceder ahí al canal para que puedan escuchar este episodio, un episodio piloto que hubo anteriormente en una grabación que fue como el nacimiento de esta idea, y los posteriores que van a ver ya desde la próxima semana en adelante. Así que agradecido, muchachos, y nada, pues, los dejamos invitados para la siguiente sesión. Gracias, Jaime. Dale, que esté muy bien. Cambio y fuera.